Es imposible predecir cuándo se va a producir un terremoto. Por esa razón, la forma de prepararnos es hacer acciones antes de que ocurra, es decir, prevención. Para esto hay dos ejes fundamentales. Por un lado, el ordenamiento territorial, que busca que las actividades humanas y en particular el crecimiento de las ciudades esté planificado, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y también la peligrosidad natural. Y por otro lado, la construcción sismorresistente, que busca que los edificios que construimos estén preparados para un evento sísmico y puedan soportarlo sin colapsar. A mis espaldas se pueden ver todos los edificios del centro de la ciudad de Mendoza. Y más al fondo se llega a ver el Cerro de la Cal, que está ubicado justo detrás de la falla La Cal. Esta falla es la que produjo el terremoto de 1861, que destruyó la ciudad de Mendoza y que provocó que hubiera que mudar el centro de esta ciudad. Esta ubicación de la ciudad de Mendoza, en la cercanía y sobre fallas activas, es lo que hace tan importante que en su planeamiento se tenga en cuenta dónde están estas fallas y qué efectos pueden producir. El ordenamiento territorial es una herramienta que va a permitir enfrentar una emergencia a partir de los usos de la tierra y dónde ubicamos los edificios. Por ejemplo, los edificios estratégicos como escuelas, que pueden servir como refugios para los afectados por un sismo, los hospitales, los cuarteles de bomberos, deben estar ubicados lejos de las fallas. Y asimismo, la construcción de estos edificios tiene que ser sismorresistente. Debe cumplir con la normativa, de manera que en el caso de producirse un evento, puedan soportarlo y estar funcionales para poder asistir a los afectados. Los terremotos provocan catástrofes que, en gran medida, pueden evitarse aplicando criterios de edificación sismorresistentes. Para el estudio de estos criterios se ha desarrollado la llamada ingeniería sismorresistente, que es la rama de la ingeniería civil encargada de estudiar el comportamiento de construcciones como edificios, casas, puentes y embalses ante sismos, así como los materiales y métodos constructivos de estas edificaciones. El propósito de la ingeniería sismorresistente es fijar pautas que luego se traducen en reglamentos, recomendaciones y publicaciones para permitir proyectar, construir y reforzar obras que se comporten adecuadamente ante los sismos, a fin de mitigar los efectos que estos fenómenos producen en las mismas. En Argentina, el organismo encargado de establecer las pautas del Código de Edificación Sismorresistente es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ubicado en la ciudad de San Juan. Visitaremos su laboratorio para conocer cómo se realiza el estudio de materiales y sistemas de reconstrucción sismorresistentes. Contame, Pepe, un poquito qué tipo de ensayos, qué tareas hacen acá en el laboratorio. Bueno, un poco la idea de tener este laboratorio nos permite a nosotros poder analizar las reacciones que tiene una estructura ante la acción de un sismo. Donde se produce el sismo es el epicentro y generalmente las acciones dinámicas en esa zona van a ser con frecuencias altas o a veces hasta con emisión de sonidos que van a tener su efecto sobre las estructuras. En una misma ciudad, donde tenemos diferentes tipos de edificios, con diferentes esbelteces, con diferentes direcciones de rigidez, ¿no? Esta acción dinámica puede generar deformaciones en cierto tipo de estructuras y otras no ser afectadas. Pero ese mismo sismo, suponiendo que se alejara esa onda sísmica, va a generar una transformación, un amortiguamiento. Entonces, esa misma energía que, por ejemplo, en la zona de Cuyo generaba frecuencias de este tipo altas, a medida que se aleja, esa frecuencia puede variar. Y por lo tanto, los periodos en las estructuras también. Por lo tanto, esta misma onda, si llegase a Buenos Aires, tuviera energía suficiente y poder generar una acción de una frecuencia lenta, podría generar deformaciones en estructuras más esbeltas
que en estructuras que tengan esa característica. Una vez conocida esa acción, nosotros tenemos un camino de estudio directamente en el laboratorio. Entonces necesitamos deformar una estructura o una porción de una estructura. A medida que vamos aprendiendo con el tiempo y sismo a sismo, porque el sismo muchas veces nos enseña muchas cosas nuevas, vamos generando que nuestra estructura, por más que sea un sismo destructivo, no genere muertes. O sea, la estructura se mantenga en pie, no colapse y le dé tiempo a las personas de salir de esa estructura. Bien. Ese sería el objetivo de la Ese es el objetivo principal, un poco, de tener justamente una estructura revisada por un profesional que estudie nuestras normas y pueda determinar una estructura que no colapse ante un sismo destructivo. ¿Está bien? Y no tenga daños muy elevados ante sismos recurrentes, por decirlo de alguna manera. Las ciudades con mayor riesgo sísmico del mundo han desarrollado a través de los años avances en relación a nuevos tipos de construcciones sismorresistentes. Cuando se trata de levantar edificios capaces de resistir fuertes sacudidas, los japoneses siguen siendo los maestros. Los impresionantes rascacielos y gran parte de las viviendas construidas en los últimos años se mantienen en pie pese a los fuertes y constantes sismos. Otro de los países cuyo desarrollo ha permitido mantener erguidas sus construcciones ante estos eventos es Chile. Los expertos coinciden en que una de las claves está en la estructura de hormigón armado y acero, suficientemente flexible y resistente para dejar que sus edificios se muevan y balanceen sin caer. México, con su promedio de 14 sismos diarios, es un ejemplo de desarrollo en construcción sismorresistente, con sus variadas y modernas torres. Algunas de ellas son la Torre Mayor, la Torre Latinoamericana y la Torre de Pemex. Bueno, en este sector del laboratorio un poco estamos más abocados a la parte de evaluación de resistencia de materiales. El análisis de una estructura sismorresistente va a terminar de cumplir sus condiciones cuando sus materiales cumplan sus resistencias. Pero esto no es que el material sea sismorresistente, ¿no? Si la estructura no ha sido diseñada y pensada como un elemento para resistir el sismo, por más que tengamos los mejores materiales, esa estructura no lo va a resistir. Sería la suma de las dos cosas, la estructura y los materiales adecuados. Justamente. Un poco esta máquina, para simplificar, es una máquina que nos permite ensayar materiales a la compresión y materiales a la tracción. En la máquina vamos a deformar la estructura, esta probeta, y vamos a obtener directamente sus valores. Esta en este momento tiene una programación con una velocidad de 1 milímetro por minuto, y a medida que vaya deformándose, va a tener su resistencia directamente en kilos. Y el objetivo de estos ensayos sería, por ejemplo, si alguien está haciendo una construcción, verificar que cumplan con los requerimientos de la normativa. Justamente, por ejemplo. Cuando en el proceso de construcción de una estructura me voy a basar en los que el calculista estableció como resistencias necesarias. Y cuando voy haciendo mi estructura, tomo porciones, que nosotros le llamamos probetas, y evaluamos su resistencia. En este caso, claramente, se está deformando y generándose la rotura definitiva. Una cosa muy interesante, que es con lo que vamos a tratar de terminar este ensayo, es tener claro que cuando un material se ha plastificado, en el caso que pueda haber soportado un sismo, pero ha tenido plastificaciones, este valor que tenemos acá difícilmente lo vuelva a resistir. Por más que intentemos, la estructura va a colapsar antes con mucho menos carga. ¿Está bien? Entonces, nos ayuda a comprender ese comportamiento del material ante la deformabilidad que hablábamos recién de una estructura, ¿no? Pero desde el material propiamente dicho. Las nuevas formas constructivas, con materiales livianos y técnicas novedosas, deben cumplir las normas de seguridad necesarias para que las construcciones sean seguras. En Mendoza, en el CRDTEC de la Universidad Tecnológica Nacional, se realizan todos los ensayos necesarios para garantizar la seguridad de materiales y métodos constructivos.
Cuando una empresa necesita vender o colocar un sistema constructivo no tradicional, viene a Ceredetec y consulta qué ensayos debe hacer para que ese sistema constructivo se acepte en la municipalidad. Y la municipalidad generalmente le responde, debe cumplimentar un certificado de aptitud técnica y el certificado de aptitud sísmica. Hay una serie de ensayos que están establecidos por norma que hay que realizar para que la gente tenga seguridad de que ese sistema constructivo no tradicional cumple con requerimientos de resistencia, de seguridad, de durabilidad, de habitabilidad. Entonces, para que esté la gente seguro que ese sistema distinto le va a dar resultado durante la vida útil de su vivienda. En estos nuevos sistemas constructivos, nosotros tenemos la residencia universitaria, que está conformado por 3 bloques de mampostería tradicional de 3 niveles de altura, y que tiene en la parte, uno de esos edificios, en la parte inferior, tiene lo que llamamos un sistema de aislación de base, y verificamos los comportamientos entre el edificio aislado y los edificios mellizos para comparar su comportamiento frente a la acción del sismo. En lugar de producir el daño en las estructuras de mampostería, en las estructuras de hormigón, el daño se produce o tengo un elemento fusible que me va a producir, va a sufrir el daño frente a la acción del sismo. ¿La zona más segura en el interior de una vivienda es el dintel de la puerta? Mito. Antiguamente, las viviendas eran fabricadas reforzando los arcos de las puertas. De ahí que no fuera extraño que tras un terremoto fueran precisamente estas secciones una de las pocas que quedaran en pie. Sin embargo, en la actualidad muchos de los dinteles que se construyen con materiales blandos como tabiques de madera y aluminio son incapaces de ofrecer soporte ante un colapso del techo o muros aledaños. Si un terremoto nos sorprende hoy, los expertos recomiendan practicar una maniobra conocida como caer, cubrirse y aguantar bajo una mesa o escritorio lo más firme posible. Estamos en la terraza de la Municipalidad de Mendoza, donde tenemos una vista panorámica hacia el oeste de todos los cerros que bordean la ciudad. Podemos ver los cordones de cerros más altos que forman la precordillera. Como hablamos en capítulos anteriores, esos cerros son el resultado de actividad sísmica a lo largo de millones de años. Pero también se ven unos cerros más bajitos, más hacia el este, como por ejemplo el Cerro de la Gloria, un punto turístico muy importante de la ciudad, que también son el resultado de la actividad sísmica a lo largo de sistemas de fallas. Estos sistemas de fallas se encuentran también bajo la ciudad de Mendoza. Por todo esto es muy importante que la ciudad se planifique teniendo en cuenta dónde se encuentran estas fallas y qué efectos pueden producir. El ordenamiento territorial es una herramienta clave para hacer una ciudad resiliente, que esté preparada para el momento en el que estos terremotos se produzcan. Mendoza es la primera provincia argentina que cuenta con un plan de ordenamiento territorial. El mismo fue sancionado en agosto de 2017 y se convirtió en un punto de partida para ordenar y planificar el territorio. Este plan hace foco en la necesidad de la organización integrada del hábitat, a fin de mitigar los riesgos ante amenazas naturales y antrópicas. Ordenar el territorio, como la palabra lo indica, es poner cada cosa en su lugar. ¿Y qué significa poner cada cosa en su lugar? Hay lugares que son más aptos que otros para el determinado desarrollo de actividades. Y a su vez hay actividades que entre sí generan conflictos y hay otras que son compatibles entre sí. Si vamos a una definición de lo que es a nivel más específico, científico, es una forma de planificación, es una forma de gestión y es una política pública. En el caso de Mendoza nosotros vivimos en una zona sísmica y con problemas aluvionales.
Por lo tanto, son esos aspectos fundamentales que son, digamos, materia que lo toma el ordenamiento territorial, o que lo debería tomar el ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer una evaluación de la aptitud que tiene cada lugar para ver dónde va a ir la gente. Y después también la capacidad de carga que tiene cada lugar. Porque no todo el mundo puede vivir en todos los lugares. Es decir, por eso a veces se producen hacinamientos, se producen un montón de problemas. Pero en función a los riesgos a los cuales estamos sometidos, indudablemente hay que tener muchos estudios detrás. Y creo que la provincia de Mendoza los tiene, y lo único que hay que hacer es empezar a ponerlos en vigencia, en el sentido de decir, bueno, cuáles son las zonas donde la gente no puede instalarse, y cuáles sí en función del riesgo sísmico y del riesgo aluvional. El área metropolitana de Mendoza es un poco el efecto de los procesos de toda la provincia de Mendoza, de la provincia y fuera de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque la gente va donde hay fuentes de trabajo, la gente va donde hay servicio, la gente va donde hay equipamiento. Y generalmente, es decir, es un proceso que tiene que ver con lo económico, con el mercado inmobiliario, con la economía, y tiene que ver también con un tema de poder político. Es decir, donde hay más gente, hay más votos. Entonces, es donde hago más inversiones. Y eso ocurre no solamente en Mendoza, sino ocurre en todas las grandes ciudades. Y es una problemática que afecta principalmente a América Latina, ese tema. ¿Por qué? Porque las ciudades se expanden en forma descontrolada y está afectando no solamente a áreas que son de por sí muy frágiles, sino también áreas donde son productivamente muy ricas. Entonces, la gente de que vive en esas zonas, que son en ámbitos rurales, sí o sí tienen que emigrar hacia la ciudad. Entonces, es un proceso que se vive y que en cierta manera el Estado es el responsable de velar por ese bien común y tratar de implementar acciones políticas, planificar con miras no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo, hasta dónde puede crecer la ciudad y cómo tiene que crecer una ciudad. Si bien el Plan de Ordenamiento Territorial fue aprobado en la legislatura, queda un gran camino de implementación del mismo, la puesta en marcha de las ideas. Ordenar el crecimiento de la ciudad sigue siendo un tema pendiente. Hoy lo visualizamos al encontrarnos en medio de largas filas de acceso o salida de la ciudad, o al no tener alternativas para estacionar, por nombrar solo algunas dificultades cotidianas. Algo más preocupante es pensar cómo reaccionaríamos ante un terremoto. ¿Está la ciudad preparada para esto? Y hay algo que preocupa y que preocupa mucho, es decir, bueno, pasa un desastre, ¿qué hacemos? Y yo creo que Mendoza no está preparada para eso. ¿Por dónde son las vías de evacuación de la gente? ¿Dónde se instalan campamentos? ¿Cuáles son los hospitales que empiezan a funcionar? Es decir, hace muy poquito tiempo en la legislatura he tenido que trabajar junto con otro equipo con el propósito de ver si podemos hacer un anteproyecto de gestión del riesgo, que tenga en cuenta esos dos aspectos. Pero en ese aspecto que tiene que ver con el tema del riesgo sísmico y también del riesgo aluvional, son muchas las instituciones, los órganos de gobierno que tienen que participar. Un rol fundamental cumple la Agencia de Ordenamiento Territorial, por ser la que tiene que coordinar acciones con un montón de organismos y a su vez con instituciones del ámbito científico y técnico. Y por el otro lado es Defensa Civil. Entonces, realmente tienen que trabajar muy unidos en ambas instituciones y distintos organismos para realmente establecer un plan de gestión del riesgo. Las grandes obras de acceso público tienen que extremar los cuidados respecto de las consideraciones de seguridad. Recientemente en Mendoza se inauguró uno de los estadios cubiertos más importantes del país. Además de ser impactante por su belleza y tamaño, ¿cumple con las reglas de seguridad? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, este es el estadio cubierto de la provincia de Mendoza. Es un estadio que va a tener una capacidad aproximada de 12.000 espectadores y
es el primer estadio cubierto de esta capacidad en el interior del país, según creo. Yo soy el proyectista estructural, en realidad soy la cabeza de un equipo de gente que se dedica a hacer el proyecto estructural. Bueno, José, este es el interior del estadio, esta es la pista, es la parte más linda del estadio, sin duda, y todavía está en obra, todavía están colocando instalaciones y otros elementos que hacen que la obra se demore. El tiempo de obra es un poco más de 2 años. Bien. En total, ¿sí? Como verás, la estructura de cubierta es una estructura metálica. La chapa exterior, la cubierta en sí, son paneles conformados por chapa, poliuretano y chapa, que le dan una muy buena aislación. Están soportados por una estereoestructura, que es esa que ves ahí en rojo. Y esa estereoestructura, a su vez, se soporta por estas vigas principales que están en gris, que por una decisión de arquitectura se ha resaltado los diversos componentes de la estructura del techo, que se ve bastante bonita, a mi criterio al menos. Y las vigas principales, ves que están apoyadas en esos pilares, esas columnas que se fabricaron utilizando elementos premoldeados, como encofrado, y cada grupo de 2 pilares está incluido dentro de los bloques de esquina. No sé si te acordás que afuera te dije que estaba dividido en 8 bloques, entonces tenemos 4 bloques de lado y 4 bloques de esquina. Los bloques de esquina son los que contienen a esos pilares de soporte de la estructura de cubierta. Bueno, José, ya estamos bajo las graderías y acá estamos en la junta entre un bloque de esquina, que es este que tenés hacia la izquierda, y un bloque de tramo, que es aquel que se ve allá. Fíjate que las columnas están separadas a una buena distancia, como 50 centímetros, y las vigas se duplican, ¿sí? Esta situación de junta ocurre en estructuras que no están en zona sísmica. La diferencia fundamental con lo que ocurre en la zona sísmica es que acá la distancia es mucho mayor, ¿sí? Es bien grande para permitir que cada uno de los bloques se mueva con independencia el uno del otro. La determinación de esta distancia necesaria de desplazamiento se realiza basándose en el comportamiento inelástico de la estructura, ¿sí? ¿Y esto está basado en la normativa? Está basado en la normativa nacional y en la normativa provincial. En este caso es la normativa nacional, ¿sí? Todo lo que hace a la sismogenética y a la determinación del sismo de diseño es un trabajo de especialistas que le dan a los institutos encargados de producir la normativa, por ejemplo el INPRES, cuáles son los valores de acción sísmica que debería tener una estructura con tal destino, porque es distinto el destino, claro, de la importancia, la cantidad de gente que va a estar adentro, si debe subsistir después de un sismo de diseño para atender heridos, por ejemplo, que es el caso de este estadio. A lo largo de la serie vimos distintos temas relacionados con la problemática sísmica y cómo prepararnos para mitigar sus daños. Vimos que es una problemática común a diversas ciudades de nuestro país y también la importancia de estar informados para poder prepararnos de la mejor manera.